6 de octubre de 1973, 14 horas, en las profundidades de un búnker bajo la superficie de Damasco, donde el Estado Mayor sirio estaba orquestando lo que esperaban sería un apocalipsis para el Estado de Israel, que había humillado a los ejércitos árabes 6 años antes en la Guerra de los 6 días, capturando los altos del Golán, la península del Sinaí, Cisjordania y la Franja de Gaza en menos de una semana de combate, que había demostrado la aparente invencibilidad de las fuerzas armadas israelíes contra cualquier combinación de enemigos que el mundo árabe pudiera reunir. Para los asesores soviéticos, que permanecían de pie silenciosamente en las esquinas de la sala de operaciones observando cómo los oficiales sirios movían marcadores sobre los mapas que mostraban las posiciones de las fuerzas que estaban a punto de lanzarse al ataque, esto no era simplemente un conflicto regional entre vecinos que disputaban territorio desde hacía décadas. Esto era la prueba de campo definitiva de todo lo que la Unión Soviética había invertido en el mundo árabe durante años de esfuerzo diplomático, transferencia de armamento y entrenamiento de las Fuerzas Armadas de naciones que Moscú consideraba aliadas en la lucha global contra el imperialismo occidental liderado por Estados Unidos. Durante años, la Unión Soviética había vertido miles de millones de rublos en el ejército árabe sirio, proporcionándoles su blindaje más avanzado, sus sistemas de artillería más modernos, sus aviones de combate más capaces y la rígida doctrina táctica soviética que había sido desarrollada durante décadas para aplastar a los ejércitos de la OTAN en las llanuras de Europa Central si la Guerra Fría alguna vez se convertía en una guerra caliente que enfrentara directamente a las superpotencias en el campo de batalla. Habían construido una máquina militar diseñada para aplastar la resistencia occidental a través de pura inevitabilidad matemática. Una fuerza tan masiva en su poder de fuego concentrado y tan numerosa en sus formaciones blindadas que ningún ejército de tamaño comparable podría resistir su avance, simplemente porque los números no permitían otra conclusión que la victoria para quien tuviera más tanques, más cañones, más hombres dispuestos a morir por la causa. En el mapa de situación desplegado sobre la mesa central del búnker, donde los generales sirios y sus asesores soviéticos estudiaban las posiciones de las fuerzas amigas y enemigas, la lógica de la operación que estaban a punto de lanzar era absolutamente impecable según cualquier cálculo militar racional. Hacia el norte, en los altos del Golán, la meseta volcánica que Israel había capturado a Siria en 1967 y que dominaba tanto el territorio sirio hacia el este como el Valle del Jordán y el Mar de Galilea hacia el oeste, la ecuación era tan simple que cualquier cadete de primer año en una academia militar podría haberla resuelto sin necesidad de computadoras ni modelos de simulación sofisticados. 1.400 tanques sirios estaban calentando sus motores en las posiciones de partida al otro lado de la línea púrpura que marcaba el alto el fuego desde 1967, sus tripulaciones completando las verificaciones finales antes de lanzarse al ataque que recuperaría el territorio perdido y vengaría la humillación que el ejército sirio había sufrido 6 años antes cuando los israelíes los habían expulsado de estas mismas alturas en apenas 2 días de combate. Enfrentándolos, dispersos a través de la rocosa meseta volcánica que se extendía desde el monte Hermón en el norte hasta las orillas del Mar de Galilea en el sur, había menos de 180 tanques israelíes tripulados por reservistas que habían sido llamados de emergencia cuando los servicios de inteligencia finalmente reconocieron que el ataque árabe era inminente después de semanas de ignorar las advertencias que indicaban que Egipto y Siria estaban preparando una ofensiva coordinada. La proporción de fuerzas era de casi 10-1 a favor de los sirios, considerando el total de tanques disponibles en el teatro de operaciones, en sectores específicos de ruptura donde los sirios habían concentrado sus formaciones blindadas para lograr penetraciones decisivas a través de las líneas defensivas israelíes. La proporción era incluso más favorable.
alcanzando 15-1 o incluso más en algunos puntos, donde batallones sirios completos se enfrentarían a pelotones israelíes aislados que no tenían ninguna posibilidad de recibir refuerzos durante las primeras horas críticas del combate, porque simplemente no había refuerzos disponibles para enviar cuando todo el ejército israelí estaba siendo movilizado desde cero en el día más sagrado del calendario judío. Un asesor militar soviético de alto rango, un coronel al que los registros históricos identifican con el seudónimo de Bulov para proteger su identidad en los documentos desclasificados décadas después, observaba cómo los marcadores que representaban las divisiones sirias se movían sobre el mapa hacia sus posiciones de ataque finales. Verificó su reloj con el gesto automático de un profesional que había aprendido a documentar cada detalle de las operaciones que supervisaba para los informes que eventualmente llegarían a los escritorios del Kremlin, donde los mariscales soviéticos esperaban ansiosamente noticias de cómo su equipamiento y su doctrina se desempeñaban contra el armamento occidental que los estadounidenses habían proporcionado a Israel durante años de apoyo militar que había convertido al pequeño Estado judío en una potencia regional capaz de enfrentar a todos sus vecinos simultáneamente. El sol se estaba poniendo sobre el horizonte occidental, proyectando sombras alargadas a través de la meseta del Golán, donde los tanques israelíes esperaban en sus posiciones defensivas sin saber exactamente cuándo llegaría el ataque que todos presentían era inminente. Era Yom Kippur, el día de la expiación, el día más sagrado del calendario judío, cuando los israelíes observantes ayunaban y rezaban en sinagogas a través del país, cuando las carreteras estaban vacías porque nadie conducía, cuando las radios y televisiones permanecían en silencio porque las transmisiones estaban suspendidas por respeto a la santidad del día. Los reservistas israelíes, que normalmente habrían estado en sus unidades o al menos disponibles para ser llamados en cuestión de horas, estaban en casa con sus familias observando el ayuno de 25 horas que la tradición requería. Sus radios militares estaban silenciosas porque nadie esperaba que ocurriera nada significativo durante las festividades. Su guardia estaba completamente baja de una manera que no habría sido posible en ningún otro día del año, y los planificadores sirios y egipcios habían elegido precisamente esta fecha por exactamente esa razón. Según los modelos de juegos de guerra ejecutados en Moscú durante los meses de planificación que habían precedido a esta ofensiva coordinada, las columnas blindadas sirias deberían barrer a través del Golán y alcanzar el río Jordán dentro de 24 horas desde el inicio del ataque. Una penetración tan rápida y tan profunda que cortaría Israel en dos antes de que los reservistas pudieran ser movilizados y antes de que los estadounidenses pudieran organizar cualquier tipo de respuesta que alterara el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla. No había ninguna variable en la ecuación que permitiera la derrota siria, porque la pura masa de acero soviético representaba una ley física que no podía ser quebrantada por ningún ejército del tamaño que Israel podía desplegar en el frente del Golán sin desnudar completamente sus otras fronteras. La ofensiva comenzó con un bombardeo de artillería que transformó el horizonte en una pared de fuego y humo que se extendía de norte a sur a lo largo de toda la línea púrpura, mientras cientos de cañones soviéticos de diversos calibres machacaban las posiciones israelíes conocidas, los búnkeres de observación, los campos de minas, las zanjas antitanque y cualquier otra instalación defensiva que los sirios hubieran identificado durante meses de reconocimiento, preparando el terreno para el asalto blindado que seguiría inmediatamente después de que la artillería levantara sus fuegos. Luego el tsunami de acero comenzó a rodar hacia adelante, cruzando la línea púrpura en múltiples puntos a lo largo del frente. 3 divisiones de infantería masivas encabezadas por cientos de tanques T-55, que habían sido el caballo de batalla de los ejércitos del Pacto de Varsovia durante décadas, y por los nuevos y aterradores tanques T-62 que representaban lo más avanzado que la industria de defensa soviética había producido, para exportación a sus aliados,
cruzaron las líneas de demarcación y se adentraron en territorio controlado por Israel con la confianza de comandantes que sabían que tenían la superioridad numérica aplastante necesaria para abrumar cualquier defensa que los israelíes pudieran organizar con los recursos limitados disponibles en el frente. Durante las primeras 6 horas de la ofensiva, el ambiente en el búnker de Damasco era profesional rozando lo jubiloso, mientras los informes fluían desde el frente, confirmando que todo estaba procediendo según lo planificado. Los campos de minas israelíes habían sido breachados por equipos de ingenieros que abrían pasillos a través de los cuales las columnas blindadas avanzaban. Las zanjas antitanque habían sido cruzadas usando puentes de asalto desplegados bajo el fuego de cobertura de la artillería que mantenía las cabezas israelíes agachadas, mientras los sirios ejecutaban las operaciones de brecha que sus asesores soviéticos les habían enseñado durante años de entrenamiento intensivo. El peso puro de la ofensiva estaba aplastando la delgada línea de defensores israelíes exactamente como los modelos habían predicho que ocurriría cuando una fuerza de este tamaño se lanzara contra defensas tan débilmente guarnecidas. Bulov asentía con aprobación mientras escuchaba los informes que confirmaban el progreso de las formaciones blindadas hacia sus objetivos iniciales. El tanque T-62, con su cañón de ánima lisa de 115 milímetros, era superior a cualquier cosa que los israelíes poseían, según todos los análisis técnicos que los ingenieros soviéticos habían realizado comparando las especificaciones de los vehículos blindados de ambos bandos. Tenía mejor blindaje que los tanques occidentales que Israel operaba, con placas de acero inclinadas diseñadas para desviar los proyectiles perforantes que eran el armamento estándar de la época. Crucialmente, tenía sistemas modernos de visión nocturna por infrarrojos activos que permitían a las tripulaciones sirias ver y combatir en la oscuridad con una efectividad que las fuerzas israelíes no podían igualar, porque sus tanques carecían de equipamiento equivalente según toda la inteligencia disponible sobre el orden de batalla israelí. Cuando la noche cayó sobre el Golán cubriendo la meseta volcánica con una oscuridad casi total, porque no había luna aquella noche y porque las luces de las ciudades israelíes al oeste habían sido apagadas como precaución contra ataques aéreos, la ventaja siria debería haberse vuelto absoluta según todos los cálculos que los asesores soviéticos habían realizado planificando esta operación. Los tanques sirios equipados con visión nocturna cazarían a los ciegos tanques israelíes que no podrían ver a sus enemigos hasta que estuvieran encima de ellos, demasiado cerca para que su supuesta superioridad en entrenamiento y moral compensara la desventaja tecnológica aplastante que enfrentaban. Los asesores soviéticos esperaban que la defensa israelí colapsara en caos bajo la cobertura de la oscuridad cuando las tripulaciones israelíes, incapaces de ver a los enemigos que las rodeaban por todos lados, perdieran la cohesión y se desintegraran en grupos aislados que serían destruidos uno por las formaciones sirias que avanzaban metódicamente, según la doctrina que sus instructores soviéticos les habían enseñado durante años de preparación para exactamente este momento, pero cuando la medianoche se aproximaba en aquel 6 de octubre, el ritmo de los teletipos que escupían informes desde el frente comenzó a cambiar de maneras que inicialmente parecían anomalías menores, pero que gradualmente se convirtieron en un patrón perturbador que nadie en el búnker de Damasco podía explicar satisfactoriamente. Los informes que llegaban de la 7ª División de Infantería en el sector norte del Golán eran inconsistentes con lo que los modelos habían predicho que debería estar ocurriendo a estas horas de la batalla. No estaban reportando una ruptura a través de las líneas israelíes como el plan de operaciones había anticipado para esta fase del ataque. Estaban reportando resistencia pesada que estaba deteniendo el avance de formaciones que deberían haber barrido las defensas israelíes hace horas, basándose en la proporción de fuerzas que favorecía tan abrumadoramente al atacante. Bulov frunció el ceño mientras leía los mensajes que se acumulaban sobre la mesa de operaciones, cada uno añadiendo más confusión a una situación que debería haber sido clara y predecible. ¿Resistencia? ¿De quién exactamente? La inteligencia confirmaba que apenas había un batallón de tanques israelíes enfrentando a toda la 7ª División en ese sector del frente, quizás 40 o 50 vehículos blindados contra varios cientos de tanques sirios apoyados por infantería mecanizada, artillería
y todos los elementos de una división de asalto moderna equipada con lo mejor que la Unión Soviética producía. Las matemáticas decían que esos tanques israelíes deberían haber sido abrumados, flanqueados y destruidos por volumen de fuego hace horas, cuando la superioridad numérica siria se hizo sentir durante los primeros enfrentamientos del ataque. Entonces, una transmisión de voz frenética crepitó a través de la red de radio militar, interceptada y retransmitida al centro de mando, donde los generales sirios y sus asesores soviéticos escuchaban con creciente alarma mientras intentaban comprender qué estaba ocurriendo en el frente, que no encajaba con ningún escenario que hubieran anticipado durante los meses de planificación. Era un comandante de batallón sirio del primer escalón de la ofensiva, la punta de lanza que debería estar kilómetros adelante de donde aparentemente se encontraba, y estaba gritando con una voz que traicionaba pánico genuino. Afirmaba que estaba recibiendo fuego de tanques fantasma, una descripción que no tenía sentido para ninguno de los oficiales profesionales que escuchaban la transmisión, intentando extraer información útil del torrente de palabras que el comandante aterrorizado estaba vertiendo en el micrófono. Reportó que su compañía líder de 10 tanques había sido liquidada en menos de 2 minutos, un tiempo tan corto que parecía físicamente imposible para cualquier fuerza de tamaño comparable lograr esa tasa de destrucción incluso en las condiciones más favorables imaginables. ¿Liquidada?, preguntó un general sirio, agarrando el auricular para hablar directamente con el comandante en el frente, mientras los asesores soviéticos intercambiaban miradas preocupadas que traicionaban su confusión ante informes que contradecían todo lo que sus modelos habían predicho. ¿Por apoyo aéreo? ¿Está activa la Fuerza Aérea Israelí sobre el sector? No hay apoyo aéreo, crepitó la voz en respuesta, el pánico elevando el tono hasta casi un chillido que era difícil de comprender a través de la estática y el ruido de fondo de explosiones y disparos que se filtraban por el micrófono. Fuego directo a larga distancia. No podemos verlos. Están disparándonos desde la oscuridad. Nos están alcanzando desde 3000 metros. El búnker cayó en un silencio ominoso mientras todos los presentes procesaban las implicaciones de lo que acababan de escuchar. Bulov intercambió una mirada preocupada con sus colegas soviéticos que habían pasado años entrenando al ejército sirio y que conocían las capacidades técnicas de ambos bandos mejor que nadie en aquella sala. Lo que el comandante sirio estaba describiendo era técnicamente imposible según todo lo que sabían sobre el equipamiento que ambos ejércitos desplegaban en el campo de batalla. La batalla estaba teniendo lugar en oscuridad casi total, porque la noche sin luna y el humo de los incendios y explosiones habían reducido la visibilidad a prácticamente cero para cualquier observador que dependiera de sus ojos sin asistencia tecnológica. Los israelíes estaban operando tanques occidentales más antiguos, principalmente centuriones británicos modificados y Pattons estadounidenses que habían sido actualizados con diversos equipamientos durante los años desde que Israel los había adquirido. Estas máquinas no poseían la tecnología para enganchar blancos efectivamente a 3000 metros en plena luz del día, y mucho menos de noche, sin reflectores de infrarrojos que revelaran sus posiciones al enemigo. Y, sin embargo, los informes seguían llegando confirmando lo que parecía imposible. Un tanque T-55 destruido, luego otro, luego un pelotón completo de tanques T-62 ardiendo en las laderas volcánicas del Golán con sus tripulaciones muertas o muriendo dentro de los cascos que se suponía debían protegerlos. Las pérdidas estaban acumulándose a un ritmo que no tenía precedentes en ningún enfrentamiento blindado que los asesores soviéticos hubieran estudiado, y lo más desconcertante era que los sirios no podían identificar de dónde venía el fuego que los estaba masacrando. Para el amanecer del 7 de octubre, apenas 12 horas después del inicio de la ofensiva que debería haber llevado a las fuerzas sirias hasta el río Jordán, la confusión inicial se había cuajado en un terror frío que nadie en el búnker de Damasco quería admitir abiertamente, pero que era visible en los rostros de todos los presentes mientras estudiaban el mapa que no mostraba lo que debería estar mostrando. Los marcadores rojos que representaban la ofensiva siria
no estaban barriendo hacia abajo en dirección al mar de Galilea, como el plan de operaciones había anticipado para esta fase del ataque. Estaban amontonándose, deteniéndose, agrupándose en un corredor estrecho que pronto sería conocido por un nombre que entraría en la historia militar como uno de los enfrentamientos blindados más sangrientos y más decisivos del siglo XX, el Valle de las Lágrimas. Los asesores soviéticos comenzaron a revisar esquemáticos técnicos buscando cualquier información que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo en el frente. Escrutinizaron todos los datos disponibles sobre el orden de batalla israelí, buscando la presencia de armas secretas que pudieran explicar las pérdidas catastróficas que las formaciones sirias estaban sufriendo. Habían enviado los estadounidenses un nuevo sistema de misiles guiados durante la noche en un puente aéreo de emergencia que la inteligencia siria no había detectado. Había mercenarios de la OTAN en las torretas de los tanques israelíes, veteranos de combate con experiencia que los reservistas israelíes no podían igualar. Los números que llegaban del frente eran absolutamente horrorosos, incluso para oficiales endurecidos que habían visto los resultados de combates blindados en otros conflictos donde la Unión Soviética había proporcionado equipamiento a sus aliados. En un sector del frente, un solo pelotón de 4 tanques israelíes estaba conteniendo a toda una brigada siria que debería haberlos destruido en minutos simplemente por volumen de fuego concentrado. Los sirios coronaban una cresta, esperando encontrar al enemigo expuesto y vulnerable, solo para ser recibidos con fuego devastadoramente preciso que apuntaba a los puntos débiles de su blindaje con una exactitud que parecía sobrenatural. Los proyectiles israelíes estaban impactando en los anillos de las torretas, donde el blindaje era más delgado, en las células de combustible ubicadas en la parte trasera de los cascos, en las escotillas del comandante que exponían el interior del tanque a fragmentación letal si eran penetradas. La precisión era quirúrgica de una manera que no encajaba con ningún escenario de combate que los asesores soviéticos hubieran presenciado o estudiado. Era asesinato mecánico ejecutado con una eficiencia industrial que estaba convirtiendo el Valle de las Lágrimas en un cementerio de acero soviético. La confusión en el búnker se profundizó cuando las fotografías de reconocimiento llegaron más tarde aquella mañana, mostrando el campo de batalla desde el aire con una claridad que no dejaba lugar a dudas sobre la magnitud del desastre que estaba desarrollándose. Las imágenes mostraban un cementerio de blindados que se extendía a través de las laderas volcánicas del Golán. Docenas de tanques de fabricación soviética yacían humeando sobre las rocas de basalto negro, sus torretas arrancadas por explosiones internas cuando la munición almacenada en su interior detonaba, sus cascos ennegrecidos por incendios de combustible que habían consumido todo lo que era combustible dentro de los vehículos, incluyendo frecuentemente a las tripulaciones que no habían podido escapar a tiempo. Luego fueron decenas, después centenares de vehículos destruidos que salpicaban el paisaje en patrones que contaban la historia de columnas blindadas que habían avanzado con confianza hacia lo que creían eran defensas débilmente guarnecidas solo para ser detenidas en seco y masacradas por un enemigo que no podían ver y contra el cual no podían defenderse efectivamente. Bulov miraba fijamente las imágenes granulosas, sintiendo cómo algo frío se asentaba en su estómago mientras contemplaba los restos del mejor tecnología de exportación de la Unión Soviética ardiendo en las laderas de una meseta que se suponía debía ser conquistada en horas, pero que se estaba convirtiendo en la tumba de todo lo que él y sus colegas habían enseñado durante años. El tanque T-62 había sido diseñado para ser el depredador supremo del campo de batalla moderno, el vehículo blindado más letal que cualquier ejército del mundo desplegaba fuera de las formaciones de élite de las propias fuerzas soviéticas. Tenía un perfil bajo que lo hacía difícil de alcanzar, blindaje pesado e inclinado que debería desviar cualquier proyectil convencional, y un cañón capaz de penetrar cualquier tanque de la OTAN a distancias de combate normales. Y sin embargo, aquí en el Golán estaban siendo masacrados por tanques altos, cuadrados, de aspecto torpe que parecían reliquias de los años 50, comparados con las líneas elegantes y agresivas de los vehículos soviéticos modernos. Desafía toda lógica.
murmuró uno de los analistas más jóvenes del equipo soviético mientras trazaba la línea de vehículos destruidos sobre el mapa, intentando encontrar algún patrón que explicara lo que estaba viendo. Los israelíes están superados en número 14-1 según nuestras estimaciones. Sus tanques son más lentos según todas las especificaciones técnicas que tenemos. Tienen cañones de menor calibre que deberían ser menos efectivos a larga distancia. No tienen visión nocturna según nuestra inteligencia. ¿Cómo están deteniendo el avance? ¿Cómo es posible que estén ganando? Esta es la pregunta que obsesionó a los historiadores militares durante décadas después y que atormentó al Kremlin en 1973, cuando los informes del desastre comenzaron a llegar a Moscú, revelando que todo lo que creían saber sobre la guerra blindada moderna estaba siendo refutado en las laderas volcánicas de una meseta que la mayoría de los ciudadanos soviéticos no podría encontrar en un mapa. ¿Cómo puede una fuerza que debería estar matemáticamente extinta detener un objeto que debería ser imparable según todos los cálculos racionales de potencia de combate relativa? La respuesta no residía únicamente en el metal de los tanques, aunque el metal importaba de maneras que los soviéticos no habían anticipado. Residía en una adaptación secreta, un fantasma en la máquina que los soviéticos habían ignorado completamente porque no encajaba en ninguna categoría que su doctrina reconociera como militarmente significativa. Para la tarde del 7 de octubre, un nuevo informe llegó desde el frente que proporcionó la primera pista concreta sobre el misterio que estaba consumiendo a los planificadores en Damasco. Un vehículo de recuperación sirio había logrado arrastrar un tanque israelí deshabilitado de vuelta a las líneas sirias antes de ser forzado a retirarse por fuego enemigo. Era un Centurión según su diseño básico, el tanque británico que había sido el caballo de batalla de los ejércitos occidentales durante la década posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero parecía diferente de cualquier Centurión que los asesores soviéticos hubieran visto en sus manuales de identificación de vehículos enemigos. El cañón era diferente, más largo y de aspecto más moderno que el arma original británica. La cubierta del motor había sido modificada de maneras que sugerían un sistema de propulsión completamente diferente al motor original. Estaba cubierto de placas reactivas extrañas y cajas de almacenamiento que no aparecían en ninguna fotografía de Centuriones que los soviéticos tuvieran en sus archivos. Bulov ordenó que un equipo técnico fuera enviado al frente inmediatamente para examinar esta máquina capturada. Necesitaban comprender qué estaba matando a sus tanques T-62 antes de que toda la ofensiva colapsara en un desastre que haría que la derrota de 1967 pareciera un contratiempo menor en comparación. El equipo técnico soviético llegó a la posición donde el tanque capturado había sido llevado y comenzó un examen exhaustivo que revelaría secretos que cambiarían fundamentalmente la comprensión soviética de lo que constituía un tanque de combate efectivo. Lo primero que notaron fue el cañón. El arma original del Centurión había sido un cañón británico de 20 libras que era adecuado para su época, pero que había sido superado por los desarrollos en blindaje durante los años siguientes a su introducción. Este cañón era completamente diferente, una pieza de artillería de 105 milímetros que los técnicos identificaron inmediatamente como algo que no deberían estar viendo en un tanque de esta antigüedad. Lo segundo que notaron fue el motor. El Centurión original había sido propulsado por un motor de gasolina Meteor, que era básicamente una versión modificada del motor Merlin que había impulsado a los Spitfires durante la Batalla de Inglaterra, un motor potente pero sediento de combustible y propenso a incendiarse cuando era alcanzado por fuego enemigo. Este tanque tenía un motor diésel completamente diferente, un Continental AVDS fabricado en Estados Unidos que producía más potencia consumiendo menos combustible y que era mucho menos propenso a incendiarse, porque el diésel no se inflama tan fácilmente como la gasolina de alto octanaje. Los israelíes habían tomado un chasis británico de 1945, le habían instalado un motor estadounidense de 1960. Y le habían montado un cañón que era diferente de cualquier cosa que los soviéticos esperaban encontrar en este tipo de vehículo.
pero fue cuando los técnicos abrieron la torreta y examinaron el interior que comenzaron a comprender la verdadera naturaleza de lo que estaban enfrentando. La torreta era enorme comparada con el espacio claustrofóbico dentro de un T-62, donde las tripulaciones trabajaban apretadas en compartimentos diseñados para minimizar el tamaño del blanco sin consideración por la comodidad o la eficiencia de los hombres que tenían que operar el vehículo durante horas de combate continuo. Un técnico soviético se deslizó dentro de la torreta israelí y se quedó parado allí por un momento, mirando a su alrededor con una expresión de incredulidad que desconcertó a sus colegas hasta que explicó lo que estaba viendo. «¿Puedo estar de pie aquí dentro?», dijo finalmente. Completamente erguido. «Hay espacio para moverme. Hay espacio para trabajar. Esto no es un tanque. Es una oficina con un cañón. El cañón podía deprimirse 13 grados bajo la horizontal. Un ángulo que no significaba nada para alguien que no entendiera la táctica de combate blindado, pero que lo significaba todo para cualquier tripulación de tanque que tuviera que combatir en terreno montañoso. Un tanque T-62 solo podía deprimir su cañón 4 grados, lo que significaba que cuando se posicionaba en una cresta para disparar hacia abajo contra enemigos en el valle, tenía que exponer casi todo su casco sobre la línea de la cresta para poder apuntar su arma hacia el blanco. El tanque israelí podía asomarse apenas sobre una cresta, exponiendo solo su torreta blindada, mientras su cañón apuntaba hacia abajo, hacia los tanques sirios que subían las laderas. Los sirios tenían que disparar contra una torreta pequeña parcialmente oculta. Los israelíes disparaban contra cascos completos completamente expuestos. En el terreno volcánico del Golán, donde cada encuentro era una batalla de cresta a cresta, esta diferencia era letal. Pero fue la munición lo que verdaderamente horrorizó a los técnicos soviéticos cuando examinaron los proyectiles almacenados en el interior de la torreta capturada. No eran los proyectiles perforantes convencionales que esperaban encontrar, las balas sólidas de acero que todas las fuerzas blindadas del mundo usaban para penetrar el blindaje enemigo. Eran algo completamente diferente que ninguno de ellos había visto antes, fuera de informes de inteligencia teóricos que habían descartado como exageraciones occidentales. El proyectil era un dardo de tungsteno envuelto en una cubierta de aluminio que se separaba cuando el proyectil abandonaba el cañón, permitiendo que el penetrador de alta densidad volara hacia el blanco a velocidades que excedían los 1400 metros por segundo, casi el doble de la velocidad de los proyectiles convencionales. La energía cinética de este dardo se concentraba en una punta del tamaño de una moneda que impactaba el blindaje enemigo con una presión tan extrema que simplemente lo atravesaba, sin importar el ángulo de inclinación que supuestamente debía desviar los proyectiles convencionales. El blindaje frontal inclinado del T-62 que daba a las tripulaciones sirias tanta confianza, el blindaje que se suponía debía hacer rebotar cualquier proyectil que lo golpeara en ángulo, era papel contra esta arma. El dardo de tungsteno no rebotaba porque se movía tan rápido y era tan denso que atravesaba el acero inclinado como una aguja, atravesando tela sin desviarse de su trayectoria. Y el cañón que disparaba estos proyectiles, Bulov leyó la designación estampada en el metal de la recámara, era el Royal Ordnance L7, un arma británica. Este era el giro que heló la sangre de Bulov cuando comprendió las implicaciones de lo que estaba viendo. El cañón L7 no era estadounidense como había asumido, era británico y había sido desarrollado específicamente como respuesta a un error soviético cometido años antes. En 1956, durante la Revolución Húngara, cuando los ciudadanos de Budapest se levantaron contra el dominio soviético, un tanque T-54 había sido conducido hasta los terrenos de la embajada británica por rebeldes desesperados que buscaban refugio. Los británicos habían examinado brevemente el tanque capturado, habían comprendido que sus armas actuales no podían penetrar su blindaje e inmediatamente habían desarrollado el L-7 específicamente para matar tanques soviéticos. Los sirios estaban siendo destruidos por un arma diseñada 15 años antes con el propósito específico de cazarlos a ellos y a sus aliados soviéticos. Pero el misterio de las batallas nocturnas permanecía sin resolver.
cómo veían los israelíes a los tanques T-62 en la oscuridad sin equipamiento infrarrojo. Bulov examinó el frente del tanque capturado buscando el reflector infrarrojo que debería estar montado. Allí no había ninguno. En su lugar había un enorme reflector de xenón de luz visible que habría revelado la posición del tanque a todo el mundo si lo encendían. Un comandante de pelotón sirio superviviente que estaba cerca, vendado y fumando un cigarrillo mientras esperaba evacuación, proporcionó la respuesta que finalmente explicó el misterio de los ataques fantasma. No usaron sus luces, explicó amargamente. Usaron las nuestras. La tecnología de infrarrojos activos soviética era una trampa mortal que nadie había anticipado. Para ver en la oscuridad, el tanque sirio tenía que proyectar un haz de luz infrarroja invisible al ojo humano, pero perfectamente detectable para cualquiera que supiera dónde mirar. Cada vez que un comandante de tanque sirio encendía su visión nocturna avanzada para buscar blancos, estaba encendiendo una bengala sobre su propia cabeza que decía exactamente dónde estaba. Los israelíes sentados en la oscuridad no necesitaban ver los tanques. Solo necesitaban apuntar a la fuente de los haces invisibles que los tanques sirios proyectaban cada vez que intentaban usar su supuesta ventaja tecnológica. El informe que Bulov redactó para Moscú contenía conclusiones que eran herejía pura según todo lo que el Partido Comunista enseñaba sobre la guerra. La filosofía soviética de diseño de tanques era colectivista. El tanque era un activo consumible diseñado para ser pequeño, difícil de alcanzar y barato de producir en números masivos. La tripulación era secundaria, reemplazable, menos importante que la máquina que operaban. La filosofía occidental encarnada en el centurión modificado era individualista. El tanque era enorme y fácil de alcanzar, pero dentro era una oficina donde la tripulación podía trabajar eficientemente durante horas sin agotarse físicamente hasta el punto de cometer errores fatales. El cargador israelí de pie sobre un piso plano en una torreta de techo alto podía agarrar proyectiles fácilmente y cargarlos rápidamente. No estaba luchando contra la máquina. La máquina estaba trabajando para él. 100 tanques disparando 10 proyectiles por minuto equivalían a 300 tanques disparando 3 proyectiles por minuto. Las matemáticas se equilibraban no por el número de tanques, sino por el número de proyectiles en el aire. El Valle de las Lágrimas fue salvado no por un láser secreto, ni por un misil oculto, sino por un dardo de tungsteno y un motor diésel. La lógica del campo de batalla es cruel y no respeta el precio del tanque. Solo respeta a la tripulación que permanece efectiva cuando el mundo arde a su alrededor.